La pregunta es ¿por qué tener tanto temor y tanto miedo de hablar de algo que es muy claro y que además ha tratado de ocultarse por parte del presidente de México y de las instituciones de justicia en el país? Yo quiero hablar de los dos capos, el capo que está en Palacio Nacional y el padrino, también capo, general del Ejército, exsecretario de la Defensa Nacional. Sí, hablamos de Salvador Cienfuegos, quien era secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto y que, créame usted, conformaron un instrumento o una organización delincuencial que estaba vinculada con todos los grupos de narcotráfico en el país, pero que además, vigilados de manera permanente por los grupos de inteligencia y de investigación del país vecino de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no entiendo cuál es la sorpresa hoy que el gobierno mexicano resultó más papa o más papista que el papa y que hoy se sorprenden ante el hecho de que un fiscal general de la República de este gobierno de López Obrador y de la supuesta cuarta transformación exonera de todos los delitos a quien es muy claro que es una persona vinculada con toda la delincuencia internacional en el país. Y hay algo que hay que entender y que hay que aclarar de manera muy puntual. De una forma mágica resulta que lo regresa a Estados Unidos con muchos elementos, aunque los quieran descalificar en el país, y que por cierto nos ubica y nos pone en una situación vergonzosa ante el mundo, porque esto fue una noticia mundial de cómo se tuerce la ley, de cómo hay la corrupción en el país y cómo se le responde a los intereses, obvio, cuando un presidente de México está vinculado o es protector o acaso es el nuevo padrino de la Cosa Nostra en lo que se habla de delincuencia organizada. Pues vayan que hay muchas cosas que explicarle al pueblo de México y que ojalá que esto no sea como la corta memoria que se maneja en nuestro país, porque en esa actitud mesiánica y que vaya que todo mundo le cree al mitómano sistemático de López Obrador y que de un plumazo determina y se vuelve un juez al decir que son inocentes o son culpables. En México la ley no se aplica. En México la ley se burla o hacen que se burle de los ciudadanos. Mexicanos, hay que entender, es muy claro, el país vecino, los Estados Unidos de Norteamérica, difícilmente aceptan condiciones que hoy se manejan por acuerdos de orden internacional que no eran adecuados ni propios para México, pero solamente piensan entre ellos, entre gobiernos, entre poderosos y entre quienes manipulan, venden y prostituyen los gobiernos y las leyes. Hoy habrá que entender dos cosas fundamentales en la vida de México. Estamos a una elección, la más importante, dicen, en muchos años, la más numerosa y la que va a tener mayor trascendencia, mexicanos. Allí se puede torcer la ley, se puede exonerar o se puede perdonar, porque a estos que hoy están en turno no se les ha olvidado las prácticas delincuenciales de hacer la trampa y hoy más, porque es cuando más la necesitan en una elección. Y también habrá que entender que si a Salvador Cienfuegos, el general exsecretario de la Defensa, se le exoneró siendo un narcotraficante, un delincuente y un asesino,
y un hombre que se manejó públicamente a nivel mundial, imagínense el futuro o lo que nos esperan a los mexicanos cuando se involucre alguno de ellos en actividades delincuenciales. ¿Cuál será la posición ahora en abrir caminos y hacer coyunturas para torcer la ley en el país vecino y obviamente algo que es una práctica diaria en el país? Aquí se exonera, no se perdona, se hace opacidad y de la vista gorda. Hoy tenemos dos capos muy representativos. El de Palacio Nacional, que tiene una banda presidencial, y el que tiene poder todavía y muy grande en el ejército, la fuerza que está sosteniendo al fraude de Andrés Manuel López Obrador.